Buenos días, mi nombre es Josué Bonet. El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas, principios y costumbres que buscan regular las relaciones entre las personas, sus derechos y obligaciones en cuanto a la actividad económica y en la realización de actos de comercio. Su objetivo es regular las operaciones mercantiles y de igual forma esta busca regular las relaciones interpersonales entre los comerciantes y entre los comerciantes y sus clientes. Su importancia radica en que regulan toda la actividad económica. Esto quiere decir que incluye la producción, distribución, comercialización y consumo de los productos. De igual forma es conocido como el derecho de la vida ordinaria. ¿Cuándo surge? Se da a conocer por primera vez en los tiempos primitivos, en los que se promulga el trueque, que es el cambio de productos y alimentos. De igual forma, en la Edad Antigua, Babilonia incluye en su código Hammurabi 2000 años antes de Cristo el préstamo, depósito, ventas, transporte y entrega del dinero como primeras reglas jurídico-mercantiles. Posteriormente, en Rodas se incluyen las leyes rodias y en la Grecia se da a conocer que, como en toda la antigüedad, la principal variante de la economía era la esclavitud. Esta determinaba el comercio. Mientras tanto, los filósofos Platón y Aristóteles consideraban que la riqueza estaba solo al servicio de los altos valores, pues esta debería garantizar que la vida fuera posible. En Roma, esta aumentó y mejoró todas aquellas tradiciones de los griegos y de los orientales, mejorando el comercio marítimo y el comercio al detalle. Estos se dice que también utilizaron las leyes rodias y el préstamo a la gruesa. Posteriormente, en la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, surgen las nuevas constituciones, gremios y estatutos. Los gremios eran un grupo alojado que se encargaba de hacer cumplir los estatutos, que eran las normas jurídico-mercantiles que había para esa época, pero estas no estaban determinadas, por lo que se dieron a conocer en la Constituta, que ya era el nombre que se le daba a esas normas reglamentadas, las cuales eran aplicadas por los cónsules, quienes determinaban que ellas se cumplieran. En la Edad Moderna, el mercantilismo surge en el año 1500 y culmina en el año 1750, dando a conocer que el oro era la principal riqueza de una nación. Si una nación acumulaba mucho oro, era una nación próspera. El fisiocratismo era todo lo contrario, nos decía que el oro no era la principal riqueza, con su principal representante, Francis Kenai, en el año 1576, da a conocer que la principal riqueza de una nación no era el oro como se venía creyendo, sino que era la tierra, ya que era el único elemento capaz de producir alimentos. Esta termina en 1778. La Reforma. Sus principales promulgadores fueron Lucerno y Calvino, quienes llegaron a la conclusión de que una nación era próspera solo si poseía
gran cantidad de empresas prósperas, ya que esto ayudaba a la reinversión y a los beneficios. La expansión del Renacimiento dio a conocer mediante su pensamiento físico-espiritual que la necesidad no estaba en la capacidad que tenía la persona de generar dinero, sino en el disfrute de la vida, de su belleza, de forma física y espiritual, lo que aumentó el consumismo en los mercados. La edad contemporánea nos viene con el liberalismo, que trae incluido principalmente la teoría naturalista propia de Adam Smith, la cual fue mejorada por David Ricardo y la cual Marx considera como capitalismo. En esta se llega a la conclusión de que el Estado debe garantizar la libertad económica al ciudadano. Solo así se podría llegar al orden económico nacional. Mientras tanto, el neoliberalismo con Keynes, quien usa la misma teoría añadiéndole que el Estado no solo debe encargarse de garantizar el pleno liberalismo económico, sino que también debe garantizar el pleno empleo, eliminando las injusticias que llevaban a cabo el individualismo. Las tendencias, posteriormente las fuentes del derecho mercantil se dieron a conocer que en el mundo todo lo que las fuentes del derecho mercantil. En el derecho, todo aquello denominado fuente significa que de ahí es de donde provienen las leyes, en este caso las leyes mercantiles. Clases de fuentes mercantiles. Las fuentes formales son aquellas que contienen la norma jurídica a ser aplicada. Las fuentes históricas se refiere al proceso de desarrollo en el tiempo en que las instituciones determinaron y extrajeron la normativa actualmente vigente. Y las materiales, que se dan gracias a circunstancias políticas, sociales y económicas, lo que generan la producción de la norma jurídica. Normas aplicables. Según el artículo 1 del Código de Comercio, se rige en que este debe regular todas las relaciones entre los comerciales. El artículo 8 del Código de Comercio dice que todos aquellos casos que no son capaces de ser resueltos por el Código de Comercio se les va a aplicar el Código Civil. Y el artículo número 9 del Código de Comercio ordena que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, lo que nos conlleva a las razones del por qué estas leyes se aplican. En primero, el derecho mercantil es una ley especial que debe estar conformada en sí misma por la ley mercantil, las costumbres mercantiles y la analogía mercantil. En segunda razón, el Código de Comercio venezolano proviene del Código de Comercio italiano de 1882, el cual explica claramente que las costumbres mercantiles están sobre el Código Civil. Las costumbres mercantiles son una forma de derecho que pertenecen a la observación constante y uniforme, que determina las relaciones o los hechos del comportamiento mercantil, los cuales
los adquieren los comerciantes mientras hacen uso de sus actividades. Estas las buscan para solucionar problemas que no se encuentran previstos en la ley. Clases de costumbres mercantiles. Existen dos clases de costumbres mercantiles. El papel frente a la ley. Nos dice que se encuentran el secund igem, el contra igem y el praetem igem. Posteriormente, las clases de costumbres mercantiles según su naturaleza jurídica, en las cuales se encuentra la normativa, las cuales están constituidas por la verdadera norma jurídica y simplemente suplen el silencio de la ley. Las legales, que son todas aquellas que invoca la ley, por tanto su predecesor o fuente fue la ley que las invocó, no la costumbre. Y las interpretativas, que denominan el sentido de las palabras utilizadas en los actos de comercio. La jerarquía de las fuentes. Primero que todo se debe aplicar las leyes mercantiles especiales, teniendo en cuenta el derecho de integración económica, el cual se encuentra constituido como un derecho internacional. Estos forman parte del ordenamiento jurídico interno y se aplican con frecuencia al ordenamiento natural. Por segundo, tenemos el Código de Comercio. En tercero, se aplicaría la costumbre mercantil, aplicando primero la costumbre normativa, posteriormente la analogía mercantil, la jurisprudencia mercantil, la doctrina mercantil, y si con ninguno de ellos es capaz de resolver el problema, el Código de Comercio Mercantil, que se va a aplicar también en los casos en donde haya lagunas mercantiles. Los actos de comercio. Los actos de comercio son todos aquellos actos que provienen del fruto de la actividad económica. Estos surgen en la vida cotidiana, en la vida diaria, y igualmente son todas aquellas actividades económicas que se realizan mediante un acto jurídico comercial en el mercado. Los requisitos para que sea un acto mercantil. Esto depende. Que sean actos principales. Pueden ser de diferente índole o todos pueden ser iguales. No requieren una exclusividad plena y se constituyen por una actividad económica encaminada hacia ese fin, el monetario. Estas poseen una tendencia objetivista, que van a ser el acto objetivo encontrado en el artículo 1 del Código de Comercio, que dice que este se le aplica a todos aquellos hechos que sean realizados por los comerciantes y no comerciantes. Estos son hechos de comercio. Igualmente, los actos subjetivos, los cuales se explica claramente en el artículo 10 y el 10, que se dará a conocer las obligaciones de los comerciantes, únicamente ellos. ¿Por qué? Porque son ellos los que realizan los actos de comercio constantemente. El hecho ilícito mercantil. Este compete a los tribunales mercantiles. ¿Qué quiere decir esto? Que los tribunales mercantiles son aquellos que hacen cumplir la normativa mercantil y la inducción contra los no comerciantes. Gracias.